Muy buenas. Hoy vamos a resolver el recuperatorio del segundo examen parcial, lo que fue siendo el tema A. El primer problema es un problema de termodinámica, se habla de un sistema cerrado y a presión constante que simplemente tiene agua y nos pregunta cuánta energía se debe remover para enfriar completamente un gramo de vapor de agua que está a 120 grados hasta que pase agua líquida a 50 grados. El problema ya nos está diciendo que hay un cambio de fase involucrado. Tenemos vapor de agua y tenemos agua líquida. Entonces, el calor total removido en valor absoluto, vas a tener, bueno, un calor para bajar ese vapor desde 120 hasta 100 grados, más el calor latente del cambio de fase, más el calor para pasar el agua, que ya cambió su estado de 100 a 50 grados centígrados. Estos calores van a ser negativos porque se está removiendo energía. Entonces esto va a tener un signo menos justamente porque se está quitando energía al vapor de agua. Vamos a calcularlo de esta manera. Entonces el calor 1 va a ser la masa por el calor latente del vapor de agua por la variación de temperatura, ese delta T, que va a ir desde 120 hasta 100 grados, que es donde empieza el cambio de fase. Bueno, un gramo son 10 a la menos 3 kilogramos. El calor latente del vapor de agua era dato, estaba más arriba, en la parte de las constantes, y era de 2,01 por 10 al cubo joule sobre kilogramo por grado centígrado. Y el delta T era desde 120 hasta 100, ¿sí? O sea que es de menos 20 grados centígrados. Esto nos da un calor de menos 40,2 joule, y ese es el primer calor. Luego empieza el cambio de fase, que es simplemente la masa por el calor latente de vaporización, pero con un signo menos, porque estamos removiendo, vamos en sentido contrario, y es lo mismo, es bueno, 10 a la menos 3 kilogramos, bueno, o 1 por 10 a la menos 3, no importa, por el calor latente, que es de 2, poner el por ahí, por 2,26 por 10 a la sexta joule sobre kilogramo, y esto te da un calor de menos 2,26 por 10 al cubo joule. Y la tercera parte, ¿sí?, es la bajada de temperatura del agua, que ya se convirtió de vapor a líquida, pero que está a 100 grados, ¿sí?, y tiene que bajar hasta 50 grados. La masa por el calor del agua por el delta T, de nuevo esto es 10 a la menos 3 kilogramos por 4,19 por 10 al cubo joule sobre kilogramo y grado centígrado por el delta, que es empezaba en 100 y termina en 50, o sea que es un delta de menos 50 grados centígrados. Esto da como resultado menos 209,5 joule. Lo que hay que hacer ahora es sumar este calor más este calor más este calor, o sea, hacer este paso. Cuando hacemos este paso, entonces el calor va a ser de menos 2509,7 joule. Y la respuesta correcta es la respuesta A. Bueno, vamos a resolver el problema 2. Es un problema de campo eléctrico. Tenemos que hallar el campo eléctrico en el punto P debido a las dos cargas puntuales que se están mostrando en pantallas. Una carga de menos 2 microcoulomb en el origen, vamos a llamarla Q1, y una carga que vamos a llamar Q2, que es de menos 5 microcoulomb, que está a 8 centímetros a la izquierda de la carga de menos 2 microcoulomb.
Bueno, tenemos que encontrar la magnitud y el ángulo que el campo eléctrico genera, bueno, respecto de la horizontal. En un esquema muy sencillo, como el que están viendo en pantalla, si en el punto P, en principio tenemos un campo, ¿sí?, vertical hacia abajo, un campo E1 producido por la carga Q1 y un campo E2 que apunta hacia la carga Q2. ¿Sí? Esto es porque ambas cargas son negativas, entonces las líneas de campo son entrantes a las cargas negativas. En un vistazo un poco más analítico, ¿sí?, dentro de un sistema de eje XY, corremos el origen hasta el punto P y tenemos vertical hacia abajo el campo E1 y acá formando un ángulo alfa el campo E2 y bueno, la resultante de ese vector es el campo E total que forma un ángulo θ por debajo de la horizontal. El vector E2 se puede descomponer en sus componentes E2x, ¿sí?, E2 en X y E2 en Y. Fíjate que E2 en X apunta hacia el negativo de las X, E2 en Y apunta hacia el negativo de las Y y E1 apunta al negativo de las Y. Bueno, ahora el ángulo alfa lo podemos encontrar de esta hipotenusa que se forma acá. Este es el ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa es igual, bueno, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 6 centímetros sobre 8 centímetros. Bueno, centímetro con centímetro se va. Y de acá alfa nos da igual a 36,87 grados sexagesimales. Bueno, los módulos de los campos van a depender desde la distancia que hay desde cada carga puntual hasta el punto P. La carga Q1 está a 6 centímetros, ¿sí?, por debajo del punto P, así que esa será la distancia, ¿sí?, al cuadrado va, ahora lo vemos, y la distancia desde la carga Q2 es esta hipotenusa que se está viendo acá, ¿sí?, que esa hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de 6 centímetros al cuadrado más 8 centímetros al cuadrado. Entonces vamos con los módulos. El módulo del campo debido a la carga 1, la constante de Coulomb por la carga 1 por la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto P al cuadrado. Esto es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga en valor absoluto, ¿sí?, era de menos 2 microcoulomb, vamos a poner como 2, micro es 10 a la menos 6, bueno, coulomb, y la distancia era de 6 centímetros, o sea 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y esto en metro cuadrado. Resolviendo esta cuenta, el campo E1 tiene una magnitud de 5 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. La magnitud del campo E2 se calcula de la misma manera. La constante de Coulomb por la carga 2 en valor absoluto. Recuerden porque estoy calculando módulo. Sobre la distancia que hay desde la carga 2 hasta el punto P al cuadrado. Bueno, de nuevo, esto es la constante de Coulomb. La carga puesta en valor absoluto es simplemente 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y acá la distancia al cuadrado es la hipotenusa es al cuadrado. Es decir, 8 cuadrado más 6 al cuadrado. Todo eso factor común, bueno, centi es 10 a la menos 2, como al cuadrado, entonces 10 a la menos 4 y esto en metro cuadrado. Resolviendo esta cuenta, esto te da que el módulo del campo E2 es de 4,5
por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Bien, y ahora hay que tener en cuenta esto. El campo E2 es el adyacente acá a este ángulo alfa. Entonces, E2 en X será el módulo de E2 por el coseno del ángulo alfa. Por supuesto que esto va a negativo. Y ahora armamos la sumatoria y el campo E2 en Y va a ser el módulo de E2 por el seno del ángulo alfa. Entonces vamos a trabajar con esto. Y el campo total en X como única componente va a tener menos E2 en X, que esto era el módulo de E2 por el coseno de alfa, pongámosle número, esto es menos 4,5 por 10 a la sexta newton sobre coulomb por el coseno de 36,87 grados. Y esto da como resultado menos 3,59 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. El campo total en Y, tengo hacia abajo la componente E2Y, ¿sí? Entonces esto es menos E2Y, y también tengo menos E1, ¿no? Porque E1 también apunta en sentido contrario al positivo de la Y. Bueno, paso primero E1 porque es más sencillo y puedo sacar factor común el signo menos. Entonces esto es E1 más E2Y, que era E2 por el seno de alfa. De nuevo, pongamos números. Esto es menos 5. Y fíjate que, bueno, hay 10 a la sexta en ambos lados. Podría haberlo sacado factor común. Vamos a hacerlo. 5 más 4,5 por el seno de 36,87 grados. Y esto por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Estás resolviendo esta cuentita. El campo total en Y te da menos 7,7 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Ahora bien, el módulo del campo total, ¿sí?, es la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Es decir, bueno, esto era menos 3,59 por 10 a la sexta al cuadrado más menos 7,7 por 10 a la sexta al cuadrado. Todo esto raíz. Esto que queda en newton sobre coulomb. Y resolviendo esta cuenta, el campo total es de 8,5 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. La tangente del ángulo θ es la componente total en Y sobre la componente total en X. Y entonces θ te devuelve un ángulo de 64,94 grados por debajo del eje X negativo, como estaba indicado acá en el gráfico. Por lo tanto, el tercer problema es un problema de circuitos de corriente. Tenemos que determinar la resistencia equivalente del circuito y la corriente que sale de la fuente de 48 voltios. Bueno, hay que ir reduciendo ese circuito. Fíjate que tenés un paralelo y dentro del paralelo, arriba y abajo, tenés dos series. Una serie arriba y una serie abajo. Las series, las resistencias en serie se suman directamente y en el paralelo hay que trabajar con las inversas de las sumas. Entonces, simplificando este modelo, voy a tener una serie de esta manera, ¿sí? Un equivalente serie 1 y un equivalente serie 2. Voy a elegir esa notación, esta es la FEM. Entonces, el R equivalente 1 va a ser la suma de las resistencias que están arriba, o sea, 1 más 3 ohm. Esto te va a dar una
resistencia equivalente de 4 ohm. ¿Sí? Quiere decir que yo puedo sacar estas dos y colocar una resistencia de 4 ohm. Y abajo era serie 1, R equivalente serie 2. Es 7 más 5 en ohm. Y esto te da, ¿sí?, 12 ohm. Y ahora me quedó un paralelo de esta manera. Entonces esto será equivalente, voy a ponerle los números ahora, está muy grande. Ahora puedo reemplazar ese paralelo, ¿sí?, por una resistencia equivalente ya paralelo, que va a ser la total. Y ese R equivalente va a ser la suma de las inversas y la inversa de esa suma. Entonces es 1 sobre 4 más 1 sobre 12, la inversa de esa en ohm. Si haces la cuenta de fracciones, esto te da 3 ohm. Esa es la resistencia equivalente. Y la corriente del circuito va a ser la FEM sobre esa resistencia equivalente total. O sea, 48 voltios sobre 3 ohm. Volt sobre ohm es ampere. Y el resultado de dividir 48 en 3 te da 16. Entonces, la idea del circuito es de 16 amperes. La respuesta correcta era la C. El último problema, bueno, es un problema de inducción de Faraday. Tenemos una bobina circular de 200 vueltas de alambre, nos da el radio y nos dice que se encuentra inicialmente orientada de forma perpendicular a un campo magnético de 1,5 Tesla que apunta hacia arriba del plano de la bobina. En el transcurso de 0,20 segundos, el campo disminuye de intensidad. ¿Sí? No cambia de dirección, simplemente disminuye su intensidad. Entonces nos pregunta cuál es la FEM inducida promedio en la bobina. Bueno, esa FEM inducida va a ser menos N por el área de la bobina. Nos olvidamos del coseno porque apunta hacia arriba en forma perpendicular al plano de la bobina, o sea que el vector área y el vector campo magnético van a ser paralelos. El coseno va a valer 1 y nos va a quedar esto como delta de B sobre delta de T. ¿Tá? Lo dejamos acá, coseno de tita, esto va a valer 1. Esto es así, gente, en una bobina de este estilo, el campo magnético está de esta manera y el área de la bobina es de esta manera. Entonces, como hay 0 grados acá, el coseno de 0 grados te devuelve un 1. Entonces simplemente hay que hacer esta cuentita, es menos 200 vueltas de alambre por el área de la bobina, que como es circular, esto es... a ver, vamos a verlo, pi por radio al cuadrado. El radio es de 12 centímetros, o sea que es de 12 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado por ese delta de B. O sea, delta T es de 0,2 segundos. Y arriba el campo disminuyó a 0,25 grados y era inicialmente de 0,5 Tesla. Entonces, resolviendo esta cuenta, la FEM inducida te da de 56,52 voltios. Y la respuesta correcta era la B. Y eso resuelve los 4 problemas del recuperatorio del segundo examen parcial. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.